Muy bien, vamos a tener el estudio bíblico del martes, y los martes estamos siguiendo una serie sobre la historia de la Iglesia, y en esta historia de la Iglesia hemos comenzado haciendo un estudio del libro de Hechos. Cuando terminemos Hechos, si Dios quiere, seguiremos avanzando más en eso, en la historia de la Iglesia. Así que hoy vamos a continuar donde lo habíamos dejado el último día. Estamos en el capítulo 5, vimos el versículo 12 al 16, y hoy vamos a ver el tramo final de este capítulo, del 17 hasta el 42. Entonces, pues bueno, me alegro de veros y de ver a los que se conectan a través del Facebook en directo. Estoy mirando en la tablet para ver ahí los hermanos que puedan escribir. Si tenéis una pregunta, alguna cosa, desde casa también podéis interactuar. Y los que están aquí, pues por supuesto también, ya sabéis, si tenéis dudas, preguntas, aportaciones, es un estudio bíblico y así podemos participar todos y hacer que sea dinámico. Vamos a orar en primer lugar para pedir la dirección del Señor y empezamos. Señor, estamos agradecidos, estamos contentos de saber que tú siempre estás con nosotros edificando esta tu iglesia. Estamos tranquilos y tenemos paz en medio de un mundo de tribulaciones y de aflicciones, porque Señor, tú estás obrando, el Espíritu Santo está en cada uno, y necesitamos también esta tarde escuchar tu voz. Venimos a tu palabra y tratamos de hacerlo sin condiciones, con la disposición de que seas tú quien nos hable y así de recibir lo que nos tengas que decir. A veces tu palabra nos puede resultar incómoda, pero recibimos, Señor, cualquier cosa porque sabemos que es por amor. Y cuando tú nos das un mensaje por amor, sabemos que siempre será bueno para nosotros, aunque a veces tenga que ser reprensión o corrección. Así que ahí estamos dispuestos y venimos con ese corazón, intentando que sea un corazón dispuesto a recibir tu palabra como una buena semilla. Háblanos, danos sabiduría, dirígenos, enséñanos tú, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están aquí y los que están por internet. Sostén a cada uno, Señor, en sus dificultades. Hay hermanos con enfermedades, hay hermanos con dificultades. Te pedimos que tú estés obrando y estés bendiciendo a cada uno. Aún tenemos hermanos con COVID-19 en otros países, en Ecuador. Oramos por alguna familia por allá que con algunos de estos problemas. Oramos también por la familia de Molly, la esposa de Juan Varela, también su familia con algunos problemas de salud. Estamos ahí, Señor, presentando nuestras cargas delante de ti. Gracias, Señor, porque tú estás ahí obrando. Te pedimos tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos los que estáis aquí en internet. Hay un grupo conectado, algunos han saludado. Germán dijo bendiciones a todos. Y Paco Pérez también saludó, buenas tardes. Benito también ha saludado. Benito, hola. Benito está aquí en el local. Se ha desdoblado, está aquí, está en internet. María Luisa también. María Luisa desde México, un abrazo. Miriam, buenas tardes, también bienvenida. Yoli, Gaby, buenas tardes. Liliana, buenas tardes. José Luis también. Y Juan Bermudo, que también está aquí. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bueno, hoy estamos un grupo, como siempre. Yo esperaba una avalancha, como ya estamos al 50%, ha aumentado las restricciones, estaba preocupado. Digo, nos van a venir 200 personas hoy, no vamos a caber, pero bueno, hay sabiduría y veo que se mide con prudencia.
Vamos a Hechos, capítulo 5, versículo 17 hasta el 32. Lo vamos a leer así todo de un tirón y así después vamos analizando todo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, una historia impresionante. Las cosas que ocurren en las manos de Dios siempre son impresionantes, siempre son una sorpresa. Y hay mucha enseñanza en este pasaje, así que vamos a ir viendo un poquito. Bueno, lo primero que vemos es que los apóstoles son arrestados. Evidentemente esto se veía venir, no fue una sorpresa. ¿Qué había ocurrido? Sanan a un cojo, a consecuencia de la sanidad se crea un alboroto, Pedro predica, hay un montón de gente allí que están recibiendo la enseñanza, pero el Sanedrín cogen a Pedro, lo traen, lo interrogan, le intimidan, le amenazan, le ordenan que no predique más en el nombre de Jesús,
¿Y qué hacen los creyentes después de que Pedro viene y les informa de lo que ha pasado? Pues que cada día se iban al templo a predicar. Todos los creyentes allí creaban un tumulto, allí un montón de gente escuchando, y la gente se gozaba al escuchar la palabra, y ocurrían señales y maravillas. Entonces se veía venir que los iban a arrestar otra vez y a ver qué iba a pasar. La cosa no estaba muy clara, porque habían desobedecido directamente y descaradamente a la autoridad. No lo habían hecho, no habían intentado ser así discretos y bueno, vamos a hacerlo un poco así que no se note demasiado. No, se ponían allí en el pórtico de Salomón a la vista de todo el mundo y ya no Pedro solamente y Juan, no, venían todos los creyentes y a predicar el Evangelio. Algunos dirían, esto era una provocación directamente a la autoridad. Bueno, no era una provocación, evidentemente la autoridad estaba siendo provocada, pero ellos no lo hacían por eso. Ellos sentían la responsabilidad porque, como dijo Pedro, nos es más necesario obedecer antes a Dios que a los hombres, y ahora les vuelve a repetir las mismas palabras. Si ellos están predicando, no es para confrontar a los hombres y provocar ahí una situación violenta, sino que ellos saben que tienen una misión de parte de Dios y es predicar la palabra. Y eso es lo que hacen, predicar la palabra. Ahora, evidentemente, estaban desobedeciendo directamente al Sanedrín, que era la máxima autoridad en el pueblo judío. Y esto, pues, era de esperar que hubiese una respuesta. Sin duda, claro, el Sanedrín iba a tener que responder. Para el Sanedrín, los apóstoles eran unos herejes, porque enseñaban cosas que a ellos les ofendían y creían que iba en contra de lo que la ley y los profetas habían enseñado, y además para ellos eran unos alborotadores. Palestina siempre estaba en este tiempo siempre estaba en riesgo de sufrir revueltas. Había grupos que se levantaban contra Roma. Aquí hemos leído que se levantaron 2 supuestos mesías y arrastraron un buen número de hombres. Uno de ellos arrastró a 400 hombres. Y siempre existía ese peligro. Había celotes, que eran una especie de resistencia o terrorismo contra Roma, en defensa de la libertad de los judíos de Israel, terrorismo a los ojos de Roma, claro. Era una tierra en un momento complicado, de revueltas, y al Sanedrín no les interesaban las revueltas, porque aunque evidentemente ellos están en contra de Roma, y no es agradable para ellos haber sido invadidos, pero Roma les ha permitido seguir con su buen estatus económico, social, de poder. Es evidente que no somos libres, pero el Sanedrín, recuerda, estaba formado por 70 personas más el sumo sacerdote, que eran los que tenían el dinero. Los saduceos eran los que tenían el dinero, y gran parte del Sanedrín eran saduceos. Había fariseos, había la gente rica, o sea, los que mandaban eran gente rica. Y las revueltas a ellos les perjudicaban, porque ellos tenían autonomía, ellos tomaban decisiones, ministraban en el templo, incluso tenían esa capacidad para ordenar que alguien fuese apresado. A Jesús lo consiguieron llevar a la cruz, o sea, fíjate el poder que tenían. Entonces, a ellos no les interesaban revueltas, eso afectaba a su buena situación, a su buena posición. Ellos querían seguir teniendo su estabilidad económica y disfrutar de todo eso. Así que los creyentes, los cristianos, para ellos son unos herejes y además unos alborotadores. Así que tenemos que hacer algo porque no podían permitir esa desobediencia directa contra ellos. Era un desafío, ellos se sentían desafiados y tenían que tomar cartas en el asunto. Pero hay una palabra clave ahí cuando empieza el versículo 17, ¿no? Cuando dice que todos estaban con él, con el sacerdote en todas estas cosas, y dice que se llenaron de celos. Se llenaron de celos. En otra versión dice, se morían de envidia. El pueblo estaba poniéndose de parte de los cristianos. Los apóstoles se estaban convirtiendo en las estrellas del momento.
no solamente era ponerse ahí y predicar, no, es que ocurrían milagros, ocurrían señales, la gente clamaba a Dios y alababa a Dios. Entonces esto afectó directamente al poder religioso y de pronto ellos se sintieron atacados en su ego, porque ahí está el sumo sacerdote y ahí están los líderes espirituales. Ellos son los que mandan, tienen el poder. Ahora de pronto el pueblo no nos sigue a nosotros, sigue a estos herejes. Y no solamente era que ellos andaban buscando la verdad, no, en ningún caso buscaban la verdad. Si hubiesen buscado la verdad, habrían reconocido a Cristo como el Mesías. Pero ellos no buscaban la verdad, ellos buscaban sus propios intereses. Y ahora su posición estaba amenazada, ahora ya no solamente era una cuestión de que alguien se nos enfrentó, sino es que están arrastrando al pueblo detrás de ellos. Por eso tenían celos, tenían envidia de los apóstoles y de los creyentes. Así que, bueno, pues evidentemente lo que se preveía ocurrió y son detenidos, como hemos leído, echaron mano a los apóstoles. La otra ocasión fue Pedro y Juan los que pasaron una noche en la cárcel y fueron interrogados, pero ahora dice echaron mano a los apóstoles, entendemos que eran los 12. Y los pusieron en la cárcel. ¿Pero qué ocurrió esa noche? Un ángel del Señor, y nota que dice un ángel del Señor, no cualquier mensajero. Algunos dicen igual fue un mensajero, un creyente que Dios envió para que hiciese algo por ahí, lo sacase de la cárcel. No, es un ángel del Señor. La Biblia se explica a sí misma y en este caso era uno de esos seres espirituales al servicio de Dios y que Dios usa para servirnos a nosotros. Un ángel del Señor que viene a la cárcel y dice, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó. Las volvió a dejar cerradas tal como estaban, como hemos leído después. Después llegan allí los alguaciles, la cárcel cerrada, o sea, nadie se había enterado que los apóstoles se habían fugado. No se enteraron hasta que abrieron la cárcel para traerlos al Sanedrín y se encontraron la cárcel vacía. No había explicación. Era como esas películas de misterio de policías, ¿no? Que se cometió un crimen dentro de la casa, pero todas las puertas y ventanas estaban cerradas desde dentro. ¿Y cómo puede ser que era un misterio? ¿Cómo han salido? ¿Dónde se han ido los apóstoles? No estaban allí. Simplemente la cárcel estaba vacía, pero las puertas estaban cerradas. Pero el ángel les da instrucciones, los sacó y les dice qué es lo que tienen que hacer. Y podría parecer un poco así controvertido, ¿no? Lo que los saca para decirles, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, nos sacas para que nos vuelvan a meter a la cárcel. Porque si nos están mandando que vayamos al templo a predicar, ¿qué crees que va a ocurrir? O sea, es que era totalmente previsible lo que iba a pasar. No necesita ver y probar a ver qué pasa ahora. No. Es que si vamos a predicar otra vez al templo, ya sabemos lo que va a ocurrir. Pero obedecen. Les dice que prediquen, pero les dice que prediquen en el templo. O sea, a la vista de todos, delante de las autoridades del templo, del sumo sacerdote, de los miembros del Sanedrín, fariseos, saduceos, de toda la cúpula de la religión, escribas, intérpretes, todos iban a ser testigos otra vez de la predicación de los apóstoles. Eso tendría consecuencias, ir a predicar al templo. Pero ellos, ¿qué hacen? Obedecen. Ni se lo plantean, no hay ni un pero. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. No hubo ninguna discusión. Pero si vamos, nos van a volver a detener. Pero es que va a ser una provocación todavía peor que la anterior.
es que estamos provocando que haya consecuencias más graves contra nosotros. No hubo ningún pero, no hubo ninguna cuestión de dudar, de plantear, pero ¿por qué? No hubo preguntas. El ángel del Señor les dice, os he liberado de parte de Dios para que vayáis al templo y prediquéis la palabra. Y allí que ellos van a predicar. Obedecieron. Esto me dice dos cosas, que estos hombres eran hombres de valor, y no es un valor que ellos tuviesen, sin duda es un valor que ha nacido en la fe, porque conociéndoles, menos Matías, que los cogieron al principio de Hechos y no estuvo en los acontecimientos de la crucifixión, pero todos los demás sí. ¿Y qué hicieron en la crucifixión? Se escondieron, huyeron. El más valiente Pedro, que se atrevió a ir hasta donde llevaron a Jesús para interrogarle, terminó negando y maldiciendo que no conocía a Jesús de nada. O sea, en su carne eran cobardes, como posiblemente todos nosotros habríamos hecho igual. O sea, eran cobardes, no tenían valentía para enfrentar unas posibles represalias que pudieran terminar en castigos severos o incluso en la muerte. Pero estos hombres ya no se parecen a aquellos hombres de la noche del arresto. Ahora son hombres que se atreven a enfrentarse a unas consecuencias seguras y con unas dimensiones seguramente muy graves. Y no solo eso, sino tienen la osadía de, cuando son interrogados, confrontar a la máxima autoridad y echarles en cara lo que habéis hecho. Vosotros matasteis al Mesías, a Jesús, pero Dios le levantó de los muertos. ¡Wow! Estos hombres, yo diría, son valientes. ¿Pero de dónde sale su valentía? De la fe. Claro, cuando tú estás convencido de algo y cuando tú sabes que estás en las manos de Dios y que Dios te está respaldando, entonces esa valentía va a salir. Porque yo me imagino que en el fondo seguían siendo hombres, y dentro de ellos seguro que estaba la inquietud, seguro que estaba esa cosa que se te pone aquí en el estómago, ¿no? El temor, el miedo. A nadie enfrenta unos posibles castigos y la muerte así, no pasa nada, ¿no? Sí, claro. Pero la fe nos da valor. Por la fe, por nuestro Señor, estamos dispuestos a hacer lo que sea, negarnos a nosotros mismos. Por la fe en Cristo, estás dispuesto a entregar lo que el Señor te pida. Si tengo que renunciar a mi derecho, si tengo que renunciar a principios, si tengo que renunciar a mi seguridad, a mi entorno seguro, si tengo que renunciar a cosas que me hacen sentir seguro en la carne, renuncio si es por Jesús, si es por su causa. Pero también me enseña que eran hombres de principios. O sea, ellos no hacen esto para desafiar a la autoridad, sino para obedecer a Dios. Está claro cuando Pedro vuelve a decirle a la autoridad, es que nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, ellos tienen muy claro lo que significa ser cristiano. Ellos han asumido el principio de lo que representa que tú y yo seamos cristianos, formemos parte de la iglesia. No soy yo, es su iglesia. No somos cada uno de nosotros con nuestros derechos, con nuestras opiniones, con nuestros gustos particulares. De ahí que para seguir a Jesús hay que negarse a sí mismo. Porque en una iglesia, aunque sea pequeña, da igual, ahí de pronto se reúnen un número de personas y cada una viene con sus criterios, con sus gustos, sus preferencias, y para convivir necesitamos tener una serie de principios fundamentales. Y esos principios pasan por reconocer que ya no soy yo, ya no es lo que me merezco, ya no es lo que deseo, sino que es la causa de Cristo. Y por eso me niego a mí mismo
y le sigo. Tomo mi cruz y le sigo. Entonces, en el grupo, en la iglesia, ya no soy yo. Ahora para mí son los demás. Por eso hay expresiones en la Biblia de que tenemos que tener a los demás como superiores a nosotros mismos, que tenemos que considerar a todos los miembros, ahora a los más débiles como los más valiosos. Ahora en el cuerpo de Cristo tenemos que mirar hacia el frente, no hacia adentro. El ego tiene que morir para que la iglesia de Cristo sea construida realmente. Estos hombres lo tenían muy claro. No piensan en su seguridad, en lo que están haciendo. Ellos piensan que Dios nos ha dicho que prediquemos, vamos a predicar. Hubiese sido legítimo, porque ahí estaban los cristianos todos. No eran solo 12 apóstoles. Bueno, si los 12 apóstoles se quieren arriesgar, allá ellos. Es que ellos mismos tenían, yo me imagino, tenían el gran dilema de pensar, es que estamos poniendo en peligro a las familias, padres que tienen hijos. Estamos volviendo a la autoridad con toda su fuerza y su ira contra personas indefensas. Yo me imagino, porque yo como pastor entraría en esos dilemas. El dilema de que lo que vamos a hacer tiene consecuencias. ¿Creéis que en todo este año no he tenido que luchar contra mis propios pensamientos, viendo que muchas iglesias echaban persiana y cerraban, y nosotros decidimos seguir abiertos a pesar del COVID, tratando de cumplir con las medidas según las leyes? Pero ¿creéis que como pastor no he entrado en esos tremendos dilemas? ¿Y si abrimos? ¿Y si nos reunimos? ¿Y si hay contagios? ¿Y si muere gente? Es una carga muy pesada tomar esas decisiones. Pero si dices, vamos a hacer esto, no es por chulería, no es porque se me ocurrió, porque aquí yo voy a ser el protagonista, no es porque delante de Dios sabes que Dios espera que hagas eso. Y cuando Dios te muestra un camino, tómalo. Considéralo todos, claro. Pero no te acobardes, porque cuando el Señor nos llamó a servirle, en ningún caso nos engañó. No nos dijo, será todo muy fácil, no tendréis nunca ningún problema, no vais a enfermar, ni se van a enfrentar a vosotros, siempre económicamente vais a estar sobrados. No, Jesús no nos prometió cosas que no se han cumplido. Él fue muy sincero y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, si a mí me han perseguido, a vosotros os van a perseguir, os van a ocurrir tragedias, vais a ser zarandeados. El Señor nos dijo lo que nos espera. A Pablo, en uno de sus viajes misioneros, Pablo dice, y el Espíritu me ha revelado que me esperan grandes tribulaciones y cárceles y oposición, y dice un montón de cosas negativas, y alguno pensaría, vaya, si le dices a eso a uno, te mando de misionero, pero que sepas que te va a pasar todo esto, pues lo vas a asustar. La intención de Dios no es asustarnos, sino que el paso que damos, que sea consecuente. Que no sea que después digas, es que no lo sabía, es que nadie me lo dijo. No, porque ante la información de que lo vais a pasar mal, vais a tener problemas, vais a sufrir, también tenemos otra información extra, y es que el Señor ha dicho, pero yo voy con vosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Señor nos lleva a la realidad de lo que significa ser una oveja en medio de lobos. El Señor nos ha mostrado que no vamos a poder evitar la confrontación y los problemas. Y para poder cumplir con su misión, tenemos que tomar la determinación y saber realmente en qué creo y cómo estoy dispuesto a vivir mi fe. Por eso en tiempos de dificultad se
se demuestra quién es un verdadero creyente y quién no. En tiempos de problemas es cuando el verdadero cristiano se mantiene firme. A pesar de que los vientos te golpeen y la tempestad te azote, y a pesar de todo, el verdadero cristiano lo pasará mal, por supuesto, pero no flaqueará en su fe. Se mantendrá firme, como hizo Job. Fue zarandeado, fue golpeado, fue derribado, pero en su fe se mantuvo íntegro. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso la iglesia al final es cosa de pocos. Las religiones son cosas de muchos, porque ser religioso muchas veces no solo es fácil, es hasta bonito. Porque vivir en religiones así con abundancias, con diversión, con protagonismos y con muchas cosas, cualquiera. Pero ser un verdadero creyente, dispuesto a obedecer lo que la palabra diga, tragándome mis ideas, mis gustos, aceptando las consecuencias, bueno, es para unos pocos. Esos pocos que de entre tantos llamados, solamente esos pocos son escogidos. Felicidades si estás ahí, porque ser parte de los pocos escogidos es un privilegio tremendo. El precio a pagar será alto, pero vale la pena. Si tu recompensa es la vida eterna, ¿no vale la pena? Id al templo y puestos en pie, interesante que les dice incluso puestos en pie, por si tenían la duda de quedarse por allí detrás de un arbusto o sentados entre la gente que no se les viese mucho. No, os ponéis en pie, que se os vea. Predicad la palabra de vida, predicad la palabra de Dios. Y ellos obedecen. Y evidentemente pues las consecuencias vienen. Pero primero tenemos su juicio. Se iba a celebrar su juicio y ellos no estaban presentes. Era como una escena cómica si no hubiese sido por la trascendencia que tenía, ¿no? Porque están preparando el juicio, los van a juzgar y los van a buscar, y ellos están en el templo predicando. Mientras están todos allí preparando el juicio, debatiendo, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué les decimos? ¿Qué vamos a hacer? Traedlos. Y ellos están en el templo predicando. Mira Dios cómo hace las cosas. Así que ahí en el versículo 21, la segunda parte, dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Obediencia. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron el concilio. El concilio, esto es el Sanedrín, los 70 más el sumo sacerdote, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, así se les llama a los del Sanedrín, los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Traedlos, los vamos a juzgar. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Y entonces volvieron y dieron el aviso. Sorpresa para los alguaciles, ¿no? Y para la guardia que estaba fuera. La prisión donde estaban dentro estaba vigilada, había guardias y las puertas cerradas. Pregunta, ¿cómo los sacó el ángel del Señor? ¿Un milagro? Las cosas de Dios pueden ocurrir como milagros, no le busques una explicación razonable. En Hechos ocurre varias veces esto. Cuando también Pablo y Silas están encarcelados, en Filipos, pues también un ángel del Señor vino, sus cadenas cayeron, las puertas se abrieron, allí dice que pasaron entre los soldados, se marcharon y quedaron libres. Los soldados ni se enteraron, se volvieron invisibles, pues se ve que sí, a sus ojos sí. En este caso no se enteró nadie. Se han enterado ahora, cuando van y abren la cárcel, que resulta que no hay nadie. Está vacía. Y vienen con la noticia, vienen y se lo explican. Por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada. Con toda seguridad estaba cerrada y los guardias
afuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos y entramos, no había nadie dentro. Me hubiese gustado ver la cara del sumo sacerdote y de los otros 70. Aquí tenemos la narración así, siempre la Biblia, las narraciones nos va al hilo del asunto, no nos explican todos los detalles, sino esto sería una novela. Pero yo me imagino, ¿no?, el sumo sacerdote y los demás preguntando, ¿pero cómo que la cárcel estaba cerrada? Por algún sitio habrán salido, habéis revisado la cárcel. Igual un pasadizo secreto que no sabíamos y los otros, no, hemos registrado toda la cárcel, pero se habrán dormido los guardias. No, los guardias cuando hemos llegado estaban firmes de pie delante y su testimonio es creíble, pero por eso dice el versículo a continuación que cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. No tenían una explicación razonable y en ningún caso pensaron, Dios está obrando. No, hombre, claro que no. En todo este proceso la mano de Dios se está viendo por todas partes, desde el milagro del cojo, a la predicación y la defensa que ellos mismos hacen, a la liberación de la cárcel, a la valentía que estos ciudadanos simples están demostrando a la hora de enfrentarse a nosotros con ese descaro. En ningún caso, a pesar de que la mano de Dios se está viendo por todas partes, en ningún caso los líderes espirituales de Israel son capaces de verlo. Y a mí estas cosas siempre me hacen ser muy prudente, porque engañarse a sí mismo es muy fácil. Estar convencido de que yo tengo la razón y tú estás equivocado. Estar seguro de que no, estoy haciendo lo que a Dios le agrada, no depende de tu convicción, no depende de lo que tú sientes, depende de la verdad, y la verdad es absoluta, y la verdad la conozco a través de su palabra. Así que ya no importa tu criterio o el mío, aquí importa la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Entonces, ahí estaban confundidos, pero no se plantearon en ningún momento, ¿estaremos equivocados y estaremos persiguiendo a Dios? Cuando Pablo es abordado por Cristo en el camino de Damasco, un resplandor tremendo le hace caer del caballo, se oye la voz de Cristo en aquella luz, diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Evidentemente, Saulo, no era como estos otros líderes religiosos, aunque él dice que era fariseo, hijo de fariseos, celoso de la ley, era un hombre, que realmente apasionado por lo que creía en su fe del judaísmo, pero no era un hombre que se afirmaba en sus creencias, sino que era un hombre abierto a la verdad. Y cuando Cristo se le aparece y le muestra su error, Pablo rectifica, cambia. Por eso Cristo le salió a su encuentro, porque conocía su corazón. ¿Cuántas veces Jesús no confrontó a estos sacerdotes y líderes religiosos y en ningún momento se plantearon estar equivocados? ¿Por qué? Porque no creían en Dios de verdad. Vivían una religión y llevados por sus propios intereses y convicciones, ahí estaban, pero eran enemigos de Dios. Y eso es un tema siempre a considerar y estar muy seguro. ¿Dónde te encuentras? ¿Eres amigo o enemigo de Dios? ¿Eres cristiano y por lo tanto estás dispuesto a defender la verdad hasta las últimas consecuencias? ¿Obedecer la palabra de Dios a pesar de todo? Estaban ahí en sus dilemas y entonces vino uno corriendo con las noticias de lo que estaba pasando en el templo. Me imagino que uno entra precipitadamente con la noticia, escuchadme, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Y otra vez me hubiera gustado ver la cara del sumo sacerdote y los otros líderes, ¿no? Porque iban de sorpresa en sorpresa.
sea, hubiese sido lógico pensar, se han fugado, tenían miedo de las consecuencias. Pero sorpresa, no están en la cárcel, no sabemos cómo han salido, pero una sorpresa todavía más grande, están en el templo. A la vista de todos, que nos vea todo el mundo, de pie, como les dijo el ángel, predicando la palabra de Dios. Yo creo que se lo hicieron repetir a este. A ver, no puede ser. ¿Qué dices? ¿A quiénes has visto? A los que estaban en la cárcel, los apóstoles estos, los revolucionarios estos, que están en el templo predicando, sí, ahí están. Todo, lleno de gente aquello, escuchándoles. Y ellos ahí no puede ser. Bueno, pues hay que mandar a la guardia del templo, traedlos. Pero hacerlo con discreción, porque al final estos sí eran unos cobardes. Fíjate el contraste, ¿eh? Estos dice, por miedo del pueblo, traedlos bien, que no haya... porque temían al pueblo. Claro, el pueblo ahora tiene a los apóstoles y a los creyentes como los héroes del momento. Entonces, si hay violencia contra ellos, podía ser que el pueblo se sublevara contra el sumo sacerdote y los religiosos. Estos eran unos cobardes. ¿Te das cuenta? Los creyentes, los débiles, porque no tienen autoridad, no tienen respaldo político ni policial, no tienen recursos, no tienen dinero. Realmente no temen a las consecuencias ni a la muerte siquiera y están ahí dispuestos a predicar el nombre de Cristo a pesar de todo. Y los que tienen toda la autoridad, los que tienen todo el poder, los que tienen el dinero, andan ahí preocupados. No lo hagáis así, a ver si el pueblo se nos van a volver contra nosotros. Eran unos cobardes. Así que dice que, versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciéndoles, nuevamente arrestados, ¿lo que preveíamos se ha cumplido? La pregunta es, ¿para eso lo sacó el ángel de Dios de la cárcel? ¿Para que solamente hayan podido disfrutar unas poquitas horas de libertad? ¿Ya vuelven a estar presos otra vez ante el concilio? ¿Por qué? Bueno, porque en todo esto hay propósitos. Se está predicando el Evangelio, se está dando testimonio. Los propios creyentes están siendo bendecidos al ver cómo Dios está tratando con ellos. Están viendo lo que les viene. Porque la historia a partir de aquí cada día se va a endurecer más contra todo aquel que crea. La persecución cada día se va a hacer más violenta. Y de alguna forma Dios les está demostrando algo. ¿Lo has pensado? Que Dios les está demostrando que Él mismo tendría el poder para librarles de las manos de sus enemigos. ¿Sabes cómo me sentiría yo en la piel de estos? Pues sabiendo que si mañana, bueno, no mañana, ahora, al cabo de un rato me van a apresar y no tenemos claro lo que pasará con nosotros, nos pueden matar. Pero Dios me acaba de demostrar que Él tendría el poder para librarme de eso. O sea, que todo lo que me pase es porque Dios lo permite, no porque Dios no pueda impedirlo. Y eso, ¿sabes a dónde me lleva? A que yo ya no me siento como víctima. Yo me siento como el que vence. Porque cuando Cristo murió en la cruz, al principio los apóstoles lo vieron como una víctima. Pero después de resucitar y en este momento, ahora hablan con la boca llena de su Señor que murió en la cruz. Ahora ellos entendieron que la muerte fue la victoria. Y ellos tienen muy claro que pase lo que nos pase, es cosa de este mundo, pero nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Somos ciudadanos de los cielos. Y por lo tanto, no nos importa lo que los hombres nos puedan hacer. Además, ahí tienes la demostración de Dios,
de que las cárceles para Dios no sirven para nada y que el sumo sacerdote puede ser el sumo sumadísimo, pero da igual. Para Dios y los suyos no tiene la más mínima autoridad si no le fuese permitida de lo alto, como le dijo Jesús a Pilato. Si la autoridad no te viniese de lo alto, no podrías hacer nada contra mí, le dijo Jesús a Pilato. Ahora los creyentes cada vez están más fuertes en su fe. Sí, pero los están deteniendo, les están amenazando, sí, pero ellos saben muy bien dónde están. No son víctimas de las circunstancias. Ellos están en el camino que Dios les ha puesto que estén. Y Dios está con ellos. Eso es lo mejor que como creyentes podemos saber, tener la certeza, que estamos donde Dios quiere que estemos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque como hemos dicho antes, puede haber diferentes criterios. Yo creo que es así, no es como tú o yo creamos. Por eso necesitamos tener la palabra de Dios. Porque si lo dejamos a nuestro criterio, es incierto. Necesitamos la palabra de Dios, que es la luz en nuestro camino, la lámpara en nuestro camino. Necesitamos la palabra de Dios para fundamentarnos y que si movemos un dedo esté conforme a la Escritura y que si tomamos esta dirección sea conforme a la Escritura, porque entonces estaremos seguros en el Señor. Y repito, no hay nada más importante en nuestra vida de saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Ni salirnos un milímetro allí donde Dios quiso que estemos. Entonces el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Fíjate que ni les pregunta cómo habéis salido de la cárcel. Yo creo que es que no lo quería oír. Yo creo que ahí no le interesó meterse en el tema, porque ellos en el fondo saben que con quien están tratando no son hombres cualquiera. Un cojo de nacimiento que lo veíamos todos los días está por ahí andando, y a sus oídos cada día llegan las señales y prodigios que ocurren a través de estos hombres. Entonces no es una sorpresa que estuviesen en la cárcel y hayan salido sin saber cómo. Ninguna sorpresa. A estas alturas, otra vez me lleva a lo mismo de antes. ¿Cómo puede ser de necio el hombre que ante la evidencia de poder, porque por esto ocurrían las señales y prodigios, porque no es la intención de Dios andar montando un circo con milagros y con cosas, sino los milagros, los prodigios, las señales vinieron en su momento y en su tiempo para respaldar la predicación y saber que lo que estamos predicando no es nuestro, sino que viene de Dios. Por eso ocurrieron en ese momento puntual. Pero ¿cómo puede ser de necio un hombre que, conociendo las Escrituras, sean capaces de, por su ego, por su codicia, por toda la porquería que tiene dentro, pero cómo es posible que, a pesar de todo eso, sí, pero cómo puede ser que nieguen la evidencia de la verdad que está ante sus ojos? Porque ellos estaban convencidos, de que ellos tienen la razón y la verdad, y estos son los herejes y son los revolucionarios. Nuevamente os digo lo que decía antes, tenemos que ser prudentes, no sea que estemos predicando esto y nosotros también caigamos en lo mismo. De ahí que el cristiano, una de las cosas que Dios nos exige es humildad, humillación, estar dispuestos siempre a considerarnos como muy poca cosa ante los demás y ante, evidentemente, nuestro gran Dios. Fíjate que el sumo sacerdote ni se atreve a pronunciar el nombre de Jesús. Me imagino que lo hace como una forma de desprecio, porque dice: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? No dice: os prohibimos que predicaseis el nombre de Jesús o de Cristo. Ese nombre ellos ya lo conocían, y muy bien, claro. Pero no lo pronuncia. No dice: os prohibimos que predicaseis en el nombre de Jesús o de Cristo o de Jesucristo. No, en el nombre de... os prohibimos que predicaseis en ese nombre. Una forma de menospreciar. Y fíjate lo que dice a continuación. Y ahora, a pesar de que os lo prohibimos,
habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea que el mensaje de la otra vez lo recibieron. Cuando interrogaron a Pedro y Juan y Pedro le dijo, vosotros crucificasteis a este hombre, al Hijo de Dios, y Dios le levantó. El mensaje lo recibieron, lo entendieron. Se dieron por aludidos. ¿Y queréis culparnos a nosotros de la sangre de este hombre? Vaya, ¿y quién tenía la culpa? Nuevamente, la necedad del hombre es indescriptible. O sea, están hablando en un tono con los argumentos más absurdos, pero ellos se lo creen, están seguros de lo que están diciendo. Y ahora nos queréis a nosotros echar la culpa de la sangre de este hombre. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Bueno, ahora los apóstoles se lo van a volver a decir. No se cortaban un pelo. O sea, la verdad es la verdad. Y se lo van a volver a decir, vosotros lo matasteis. Claro, esa es la verdad. Vamos a ignorar la verdad y diremos cosas a medias, mentiras, para no ofender a nadie. La verdad es la verdad. Pero la acusación, bueno, a mí me maravilla. ¿De qué les acusaban? De haber llenado Jerusalén con la palabra de Dios. Bendita acusación. Ojalá nosotros, las autoridades, nos acusaran de eso. Es que habéis llenado esta ciudad con vuestra fe, con vuestra Biblia, con vuestra palabra. Ojalá nos acusaran de eso. Yo me imagino allí a los creyentes ante el Sanedrín, escuchando la acusación. Y yo ante la autoridad, me acusan de eso y entonces me hago más grande. Porque si los hubiesen acusado, es que os hemos sorprendido en una mentira, es que habéis cometido una estafa, es que habéis cometido un delito de no sé qué y tal, pero que me acusen de predicar el Evangelio de Cristo, que me acusen de predicar la palabra de Dios. ¡Wow! Yo a veces os he dicho, a veces hay gente que me ha dicho, es que tú siempre estás con la Biblia en la boca. Y cuando me dicen eso, me da tristeza quien me lo dice, pero a la vez me da seguridad en que lo que estoy haciendo es lo correcto. Porque si me acusan de predicar la palabra de Dios, entonces, ¿qué puedo decir? Gracias, Señor, que no me acusaron de que hice no sé qué. Si me acusan de estar predicando la palabra de Dios, gloria a Dios. Pues esa es la acusación contra estos hombres. Habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina. Un ejemplo para nosotros. Mira, están enfrentando algo que no es agradable, un juicio, la autoridad, en un lugar que realmente coacciona, tienen el poder, les pueden ordenar matarles y serán muertos, pero la fe en Dios, escúchame bien, no elimina los problemas. La fe en Dios hacen que esos problemas sean menos temidos porque nos pone en la debida perspectiva. Los problemas estarán ahí, pero tu fe en Dios te hace ver a los problemas como lo que para Dios son. Para Dios no son problemas. Cuando los creyentes están siempre angustiados porque mira el problema que tenemos, porque mira lo que nos pasa, porque mira no sé qué, es que han perdido la perspectiva de lo que significa ser iglesia, de lo que significa ser cristianos. ¿Por qué crees que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción? ¿Para asustarles? No, para que no se sorprendiesen luego y supiesen que Dios ya lo sabía, que Dios ya lo tiene en cuenta, Dios está al tanto. No puedes esperar que cuando prediques la palabra todos reaccionen favorablemente, porque eso no ocurrirá. La palabra de Dios siempre va a provocar reacciones contrarias. Algunos la van a recibir
y daremos gracias a Dios por ello. Pero otros muchos se van a volver incluso violentos cuando les prediquemos la palabra. A veces hasta dentro mismo de las iglesias. Cuando predicas la palabra aún dentro mismo de las iglesias, algunos se van a sentir violentados, confrontados, como le pasó a Jesús con el intérprete de la ley, que se sintió incómodo cuando Jesús le habló de la palabra. Y era un intérprete de la ley. Se tendría que haber gozado al escuchar la palabra. Pues no. La gente, cuando les predicas, pueden sentirse celosos como estos, temerosos, amenazados, en evidencia. Por eso algunos te van a decir, mira, el santurrón se cree más santo que nadie. ¿Por qué te dicen eso? Porque ellos son conscientes de toda la porquería que tienen dentro. Y cuando tú les predicas la palabra, su pecado queda en evidencia, su hipocresía queda en evidencia. Y por eso se sienten violentos al escuchar la palabra, porque les duele lo que están escuchando. Y otra vez les recuerdan lo que ya les había dicho Pedro y Juan en la primera vez. Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos haciendo esto porque estamos obedeciendo a Dios. Ellos lo tenían muy claro. Ellos sabían lo que estaban haciendo y no les importaba enfrentarse a quien fuera. Versículo 30. Ahí viene el testimonio, otra vez para ellos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pocas palabras, lo tenemos en 3 versículos, pero no hacía falta decir más. A estos no. A los otros que están en la calle hay que seguir predicándoles, pero a estos ya no hacía falta decirles más. Eso es lo que necesitaban saber y escuchar. Mira, nosotros estamos obedeciendo a Dios, al Dios de nuestros padres, o sea, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, vuestro Dios, a quien vosotros decís que es vuestro Dios, a ese es a quien obedecemos. Porque vosotros matasteis a Jesús colgándole de un madero, pero Dios, este Dios, que sepáis, que lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el mensaje, eso es lo que necesitáis escuchar, no hay más. Y fíjate lo que dice a continuación, y nosotros, y ahí volvemos a tener esa convicción profunda, y nosotros somos testigos suyos. Y esa es nuestra fuerza. Y esa es nuestra fortaleza. Saber que lo que estamos haciendo es por voluntad de Dios. Saber que ahí donde tú estás, escúchame, aunque te sientas solo, aunque a veces los de tu propia casa sean los que te miran mal o no te comprenden, que en tu trabajo se rían de ti, a pesar de que haya algunos que digan que son tus hermanos pero te critiquen, a pesar de que a veces la autoridad pueda confrontarse a nosotros, si tú sabes que eres un testigo de Dios, que estás haciendo lo que Dios espera, tendrás esa seguridad. Pero nosotros somos, versículo 32, pero nosotros somos testigos suyos de estas cosas. El más grande honor que puede tener un ser humano es haber sido llamado por Dios para que testifiquemos sus cosas, su palabra. Nosotros somos testigos suyos
y también el Espíritu Santo. No estaban solos, el mismo Dios estaba con ellos. Jesús les habló y les prometió: no os dejaré huérfanos. El Espíritu Santo vendrá a vosotros, Él estará con vosotros siempre, será vuestro consolador. Os guiará a toda la verdad, os enseñará todas las cosas. También les dijo: no temáis cuando tengáis que hablar a los hombres, el Espíritu pondrá en vuestra boca las palabras que tenéis que decir. Id tranquilos, no estáis solos, ese es el mensaje. Ese es el mensaje para ti, mi querido hermano. Allí donde Dios te puso, allí donde Dios está tratando contigo, donde estás siendo testigo de Él, no estás solo. El Señor está contigo. Habrá días de dudas, habrá días de desánimo, habrá días en los que la tristeza a veces nos desborde y hasta nos cueste razonar y pensar con claridad. Pero solamente necesitaremos saber eso, que Dios está conmigo. Moisés, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero Señor, ¿cómo? Ve porque yo estaré contigo. Josué, Señor, pero ¿cómo vamos a...? Mira, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso es lo que necesitamos saber, que Dios está con nosotros. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Vaya, al escuchar todo eso dijeron: vaya, a ver si estamos haciendo lo indebido, a ver si estamos yendo contra Dios. Estos hombres parece como la otra vez, ¿no? Que se maravillaban que al ser hombres sin letras y del vulgo hablaban con nuevo la palabra de Dios. Pues no hay el más atisbo de reflexión, de plantearse si estos tienen razón. No hay nada peor que estar ciego en tu propia ira. El que está ciego está ciego. ¿Qué quiere decir si estás ciego? Que no ves. Y estos no veían. No hay nada peor que eso. Ellos que querían, versículo 33, ¿qué querían? Matarlos. Eso es lo que querían. No querían conocer la verdad. No querían saber si esto es de Dios o de los hombres. No les interesaba quién fue realmente ese Jesús a quien nosotros matamos. ¿Será verdad que Dios lo levantó de los muertos? No querían saber nada de eso. ¿Qué es lo que querían? Matarlos. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Satanás. Él es homicida desde el principio, dice la palabra. Él es el enemigo de Dios y el enemigo de los que somos de Dios. Querían matarlos. Esta es la reacción. Y bueno, y ahí aparece un hombre que pone un poco de tranquilidad en el asunto, se llama Gamaliel. Dice en el versículo 4, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles para hablar en privado ellos, ¿no? ¿Quién era este Gamaliel? Bueno, pues aquí en este versículo ya se nos da toda la información que necesitábamos saber. También sabemos, según el capítulo 22 de este mismo libro de Hechos, y versículo 3, ¿recordáis quién fue Gamaliel por ahí? Maestro de Pablo. Dice en Hechos 22:3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Gamaliel fue el maestro de Pablo. Era uno de los maestros más reconocidos en este tiempo. Por esto este versículo 34, en pocas palabras, el currículum de Gamaliel lo pone muy alto. Fariseo, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, o sea, era un hombre con autoridad, un miembro distinguido del Sanedrín y reconocido en todo el pueblo. El nombre de Gamaliel era famoso, todo el mundo sabía quién era Gamaliel.
maestro, un hombre, por lo que aquí habla, sensato, prudente. No se pone de parte de los apóstoles, no, claro. Pero sí que le vemos de pronto un atisbo de sabiduría, de saber actuar. Evidentemente su motivación seguramente no es defender a los apóstoles, sino precisamente defender al Sanedrín. Matarlos seguramente habría provocado lo que antes ellos temían, una revuelta del pueblo contra ellos, y el propio Gamaliel es un hombre con dinero, con posición, y no le interesa una revuelta ahora en Israel. Así que Gamaliel actúa serenando los ánimos y provocando que no se tomen decisiones hacia lo loco. Recordamos lo que antes ya habíamos leído. Varones israelitas, les dice Gamaliel, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo, pero también pereció y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Bueno, da dos consejos sabios. Por un lado, es sobre lo que sería un movimiento religioso. Si nos encontramos con un movimiento religioso, donde se supone que la fe está detrás, si no presenta un peligro doctrinal grave o práctico, a veces es mejor ser tolerante, no represivo, y mantenerte a cierta distancia. ¿Por qué? Porque esto le pertenece a Dios, y Dios es el dueño de esto. La Biblia nos da instrucciones sobre esos temas. Si alguien está predicando otra palabra que no sea esta, a esta hay que confrontarlo. Si alguien está trastornando el rebaño de Dios, los lobos disfrazados hay que descubrirles y hay que echarlos a palos. Estoy hablando metafóricamente, ¿eh? Hay que tomar medidas. Pero a veces yo conozco iglesias que desde fuera pienso, esa iglesia no, creo que no camina muy en las cosas de Dios, muy recto. Yo no tengo que ir a confrontarlos. Yo no voy a ir con una actitud represiva, a meterme. La iglesia le pertenece a Cristo, o sea, Cristo ya tratará con esos. Yo ya bastante tengo con preocuparme dónde estoy yo delante de Dios. Porque en la iglesia algunos van así, van como los sheriffs, que van cortando cabezas por todas partes y van metiéndose en todos los asuntos, y no se trata de eso. Hemos sido llamados a defender la verdad, y defender la verdad es predicar la verdad. A veces eso ya crea la confrontación, no necesito ir a provocar confrontaciones. La misma predicación de la verdad desmonta la mentira. Así que el Señor es el que tiene el control. Ahí se levantaron algunos diciendo que eran alguien, se murieron, desapareció el movimiento. En este caso el líder ya murió, Cristo, pero el movimiento no ha desaparecido, porque Cristo murió pero resucitó. A los ojos de ellos, no sé cómo lo vean, evidentemente no aceptaban la resurrección de Jesús. Pero si no aceptaban la resurrección de Jesús, igual Gamaliel, lo que les está diciendo, estad tranquilos, si esto es cosa de 4 días. Su líder, ese Jesús de Nazaret, murió. Ya ha pasado anteriormente con el tal Teudas y con el tal Judas Galileo. Es cuestión de días, no os preocupéis, esto se desvanecerá. Si ahora los confrontamos, nos enfrentamos al pueblo. Entonces, a veces es mejor ser prudentes, dar un paso atrás y que las cosas... Y lo otro que dice, que yo creo que ni él mismo era consciente de lo que estaba diciendo, es que no sea, si es cosa de hombres, se desvanecerá, pero si es cosa de Dios, cuidado porque no sea que estéis hallados luchando contra Dios.
No creo que fuese su corazón ese, porque él no defiende a los apóstoles. Además, yo creo que es una de esas paradojas que tiene la Escritura. No paradoja, es una ironía de esas que tiene la Biblia, que precisamente este hombre era maestro de Saulo. Quizás en este tiempo todavía lo era. Y después resulta que su discípulo se convertirá en el más grande predicador de esta nueva doctrina que amenaza su estatus social, personal, religioso. Eso sí es una ironía, que el doctor Gamaliel instruyó a uno y este uno se convirtió en el mayor difusor y predicador de la causa de Cristo. Dios pondrá las cosas en su sitio a su debido tiempo. No olvidemos que esta es su obra, así que Dios tiene el control. ¿Y qué es lo que hicieron entonces? Versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. No los dejaron ir sin más, los azotaron. Normalmente la costumbre judía eran 39 azotes. Y no es agradable que te den 40 latigazos, 39 más 1. No es agradable que te den todos esos latigazos en tu espalda. Te dejan la espalda sangrando. Duele. A mí no me han azotado nunca de esa manera. Pero cuando te quitan la ropa, te dejan tu espalda al aire y con unos látigos de esos que crujen bien, te dan ahí en la espalda. Eso duele. A Beatriz le pegaban así. ¿Sí? Claro. Dice Beatriz para los de internet que se quedaba casi desmayada cuando alguna vez la habían golpeado así. O sea, les azotaron y dice, y les intimaron. O sea, les amenazaron con mucha seriedad. Mira, y si os volvemos a pillar ya no serán solo unos azotes. Las consecuencias serán graves. Os vamos a matar. Y los apóstoles sabían que esas palabras iban en serio. Así que ahora yo me imagino a los apóstoles pues tomando precauciones. Hermanos, vamos a intentar estar una temporada un poco calmados. Vamos a procurar pasar un poco desapercibidos. La verdad es que no nos conviene enfrentarnos a la autoridad, a la policía, a los políticos. No nos interesa tenerlos a todos en nuestra contra. No actuaron así. Ellos lo tenían muy claro. Nos es más necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira, hoy en día que cuando predicamos todo está en las redes, a veces me acuerdo, parece que ya fue de otra época, cuando predicabas y era cosa de 4 o 5 que estábamos ahí. Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo escuché en una película. Lo que ocurre aquí se queda. Ahora no, ahora lo que ocurre aquí se queda en todo el mundo, porque las redes sociales, eso ya no se borra, está ahí para siempre. Yo puedo borrar un archivo, pero si alguien lo copió por ahí, eso ya es imposible borrarlo. Y no creas que a veces cuando predicas la palabra, cuando tienes que decir según qué cosas, no creas que piensas, uy, si digo esto, igual alguien se ofende. Si digo esto, igual hasta la autoridad puedes tener represalias. Pero si tienes que decir algo, lo dirás, a pesar de. Porque mis hermanos me dieron su testimonio. Ellos podían perfectamente haber estado la excusa de no decir, no vamos a predicar, no. Pero sí lo que otros muchos hubiesen hecho y se habían quedado tranquilos en su conciencia cristiana. Vamos a seguir predicando, pero vamos a hacerlo discretamente. Vamos a cambiar la estrategia.
vamos a procurar ser un poquito más así, un poquito más no sé qué, vamos a intentar quedarnos un poquito en la sombra, que no nos vean tanto. No, Cristo jamás hubiese hecho eso. Y Dios no espera que yo lo haga. Tengo que darlo todo. Los apóstoles conocían perfectamente sus prioridades. Mira, déjame que te muestre una cosa en Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Por un lado, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser prudentes. Romanos 12, 18. Es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces hay cristianos que se van al otro extremo y andan provocando a quien no hace falta provocar. O sea, hay cristianos que se meten en una cruzada a través de las redes contra la autoridad, contra el presidente, contra el movimiento contra el movimiento otro. Tampoco se trata de eso. A nosotros se nos ha llamado ¿a qué? A predicar la palabra de Dios. Si yo estoy predicando su palabra todos los días y no necesito enemistarme con este, con aquel y con el otro, ya hay gente que se sentirá ofendida. Pero no hace falta que yo esté ahí hablando según de qué forma y concentrándome en según qué temas. Ahora, si me veo confrontado y tengo que hablar de eso, hablaré. Pero si puede ser, dice Pablo, si es posible, tampoco dice que lo hagamos siempre, no, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, si es posible. Ahora, si se trata de entre predicar la palabra a Dios, entonces ya sabemos que no es posible. Porque también mira lo que dijo Jesús, Juan 15, 18. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, no te sorprendas, es normal. No habla ni siquiera de que te persigan, porque a veces no sufriremos persecución, pero sí que nos pueden aborrecer. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes. En algunas ocasiones no podrás obedecer a Dios y a los hombres, tendrás que tomar una determinación, o a Dios o a los hombres. No puedes pretender que cuando compartas tu testimonio, el Evangelio, o cuando yo estoy predicando, no pretendo que pueda contentar a todos los que están oyendo. Imposible, eso no se puede. Así que los azotaron y ellos se fueron lloriqueando, dice ahí el texto, ¿no? ¿Cómo se fueron? Versículo 41, y ellos salieron, ¿cómo? Gozosos. ¿Cómo es posible? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Eran masoquistas, sin duda. Les gustaba que les azotaran con el látigo. No, les dolió. A su carne les dolió. No sé si se desmayó alguno o se les saltaron las lágrimas a todos. Y necesitaron después cuidados y que les curasen sus heridas, sin duda. Pero se cumple lo que Pablo decía, estad siempre gozosos. Y dice el versículo el por qué se fueron gozosos. ¿Por qué? Porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Por eso estaban gozosos. Porque si me persiguen porque me acusan de predicar a Cristo, a mi carne igual no le gusta mucho, pero yo estaré gozoso. La paz que sentiré será indescriptible, porque sé que estoy donde tengo que estar. Y déjame que te lea en Lucas, el mismo autor de Hechos, que en el capítulo 6 del Evangelio, Lucas 6, versículo 22 y 23, dijo, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas.
Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero vosotros, si sois azotados, gozaos. Y ahora vemos a los creyentes que cumplieron el mandamiento, se gozaron. Dice, gozaos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Me imagino a cada uno de esos apóstoles en cada latigazo, con ese doble sentir. Por un lado, ¡ay! Y por otro, ¡wow! Mis tesoros en los cielos están aumentando. ¡Gloria a Dios! Era como que con cada azote sus tesoros aumentaban de tamaño, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Galardón es premio. Gozaos porque vuestro premio en los cielos se está haciendo grande. Pero bueno, se fueron y yo me imagino que aflojarían un poquito, como antes decía, ¿no? No dejar de predicar, no, hombre, pero sí ser prudentes, discretos, aflojar un poquito, ¿no? Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No aflojaron nada, ni intentaron nada. Cada día, 24 horas al día, 7 días a la semana, ahí estaban en el templo, por las casas, no cesaban de predicar la palabra de Dios. Bueno, ahora entiendo cómo la iglesia crecía, cómo el Señor obraba señales, prodigios y milagros. Eran hombres dispuestos a obedecer a pesar de todo. Espero que se nos pegue un poco de todo esto a la iglesia del siglo XXI. El Señor ya nos ha hablado. Ahora nos toca asimilar, reflexionar y tomar determinaciones y decisiones. No serviría de nada si escuchas y después te quedas con tus argumentos. Ante la palabra de Dios, nuestros argumentos tienen que ser derrotados, destruidos. Lo vamos a dejar aquí, queridos hermanos. Se nos ha hecho ya la hora y emplazamos a todos los creyentes hasta mañana, miércoles a las 8. Mañana miércoles 7:30, porque tenemos doble sesión. Mañana a las 7:30, el estudio bíblico. A las 9, otra conferencia por Zoom sobre los temas de familias saludables. Así que mañana nos vemos doble cita. El enlace de Zoom es el mismo que la semana pasada y la anterior, pero lo volveremos a recordar. Hasta mañana, queridos hermanos. Acordaos que si no, después llegáis media hora tarde, si podéis, si alguno trabaja o cuando podáis, claro. Mañana a las 7:30 nos despedimos de los hermanos de internet. Los que estamos aquí vamos a tener un ratito de oración. Hasta mañana, un fuerte abrazo.